Guanajuato es una ciudad de fantasmas. Dicen que en sus callejones coloniales rondan las almas de los mineros muertos y los amantes suicidas. Pero los verdaderos fantasmas no son los muertos, son los vivos que caminan con una doble vida. En la superficie, la ciudad brilla, sus teatros, sus iglesias de cantera rosa, sus balcones llenos de flores. Pero abajo, en las entrañas de la tierra, corre una red de túneles oscuros, antiguos desagües convertidos en calles donde la luz del sol nunca toca el asfalto. La vida de Mateo era exactamente así, un monumento brillante en la superficie y un túnel oscuro y húmedo por dentro. Mateo no era un simple músico, era el ministro de alabanza. 35 años, cabello negro engominado hacia atrás, una sonrisa que parecía perdonar tus pecados antes de que los confesaras, y una voz que podía hacer llorar a las piedras. Cada domingo, en la iglesia Vida Nueva, 500 personas levantaban las manos cuando él tomaba el micrófono. Cantaba «Cuán grande es Dios», y la gente sentía que el cielo bajaba. Cantaba «Renuévame», y los matrimonios rotos parecían soldarse por un instante. Era el yerno que toda madre quería, el esposo que toda mujer deseaba, el padre joven de una niña de 5 años que lo miraba como si fuera Superman. Nadie sabía que Superman tenía una debilidad, y no era la kriptonita, era la adrenalina de lo prohibido. Domingo, 1:30 p.m. El culto terminaba. El aire dentro del templo todavía estaba cargado de esa electricidad estática que deja la euforia colectiva. Mateo bajaba del altar bañado en sudor, con la camisa blanca pegada al cuerpo. «Tremenda ministración, hermano Mateo», le decía el pastor principal, dándole palmaditas en la espalda. Hoy el Espíritu Santo fluyó como nunca. Mateo sonreía, humilde, bajando la cabeza. «Toda la gloria es para él, pastor. Yo solo soy un instrumento». Un instrumento. ¡Qué gran verdad! Mientras guardaba su guitarra Gibson en el estuche forrado de terciopelo, su mente ya no estaba en el lugar santísimo. Su mente estaba cronometrando los minutos. Su esposa, Laura, se acercó con la niña en brazos. «Amor, ¿vamos a comer a casa de mis papás?» Hicieron mole. Mateo hizo una mueca de dolor ensayada, frotándose la sien. «Híjole, amor, no voy a poder. Me quedé de ver con los chicos del sonido. Tenemos que arreglar la consola para el evento de jóvenes. Va a ser largo. Mejor váyanse ustedes y yo las alcanzo en la noche». Laura lo miró con esa confianza ciega que tienen las mujeres que aman demasiado. Le dio un beso en la mejilla. «No te esfuerces tanto, te ves cansado». «Es por la obra, mi vida, es por la obra». Mateo esperó a que el coche de su esposa doblara la esquina. Su postura cambió. Los hombros se relajaron. La santidad se evaporó como el alcohol al sol. Caminó hacia su propio coche, un sedán deportivo color plata. Se quitó la corbata y la lanzó al asiento trasero. Se desabrochó los 2 primeros botones de la camisa. Sacó un teléfono desechable de la guantera. Un solo mensaje. «Ya estoy en el lobby. Habitación 304. No tardes». Arrancó el motor. Puso música. No puso a Marcos Witt. Puso rock clásico, fuerte, pesado. El levita había salido del edificio. El hombre hambriento acababa de entrar en escena. El Hotel Real de la Sierra estaba a las afueras, camino a Silao. Lo suficientemente lejos para no encontrar a ningún hermano de la congregación, lo suficientemente cerca para ir y volver en 3 horas. Mateo no sentía culpa, al menos no todavía. Se decía a sí mismo que necesitaba ese escape. La presión de ser perfecto, de ser el ejemplo, de sonreír siempre, era agotadora. Ella era su válvula de escape. Entró en la habitación 304. El aire olía a lavanda artificial y aire acondicionado. Ella estaba ahí, sentada al borde de la cama. No era una desconocida que conoció en un bar. Eso hubiera sido demasiado arriesgado, demasiado sucio. El diablo es sutil. El diablo trabaja con lo que tiene cerca. «Llegaste tarde», dijo ella, con un tono de reproche juguetón. «El pastor se extendió en la prédica», respondió Mateo, cerrando la puerta con seguro.
Pasaron 2 horas donde el hombre que cantaba «Digno eres tú» se entregaba a todo lo que la Biblia llamaba carne. En ese cuarto de hotel no había Dios, solo había piel, sudor y el silencio cómplice de las cortinas cerradas. A las 5 p.m. la alarma del teléfono sonó. El hechizo se rompió. Era hora de volver a ponerse el disfraz. «Tengo que irme», dijo Mateo, vistiéndose rápido frente al espejo. Se miró, vio al líder de alabanza, se arregló el cabello. «¿Nos vemos el próximo domingo?», preguntó ella. «Si Dios quiere», respondió él, usando el nombre de Dios en vano con la naturalidad que quien respira. Salieron del hotel separados, pero ella le pidió un favor. «Mi coche no arranca. Lo dejé en el taller ayer. Vine en Uber. ¿Me puedes acercar al centro? Me bajo antes de llegar a la zona peatonal». Era un riesgo estúpido. Pero Mateo se sentía invencible. La adrenalina de la tarde lo hacía sentir que volaba. «Súbete, pero te acuestas en el asiento de atrás si vemos a alguien conocido». Ella se subió, pero no atrás. Se subió en el asiento del copiloto. Guanajuato es una ciudad de fantasmas. Dicen que en sus callejones coloniales rondan las almas de los mineros muertos y los amantes suicidas. Pero los verdaderos fantasmas no son los muertos, son los vivos que caminan con una doble vida. En la superficie, la ciudad brilla, sus teatros, sus iglesias de cantera rosa, sus balcones llenos de flores. Pero abajo, en las entrañas de la tierra, corre una red de túneles oscuros, antiguos desagües convertidos en calles donde la luz del sol nunca toca el asfalto. La vida de Mateo era exactamente así. Un monumento brillante en la superficie y un túnel oscuro y húmedo por dentro. Mateo no era un simple músico, era el ministro de alabanza. 35 años, cabello negro engominado hacia atrás, una sonrisa que parecía perdonar tus pecados antes de que los confesaras, y una voz que podía hacer llorar a las piedras. Cada domingo, en la iglesia Vida Nueva, 500 personas levantaban las manos cuando él tomaba el micrófono. Cantaba «Cuán grande es Dios» y la gente sentía que el cielo bajaba. Cantaba «Renuévame» y los matrimonios rotos parecían soldarse por un instante. Era el yerno que toda madre quería, el esposo que toda mujer deseaba, el padre joven de una niña de 5 años que lo miraba como si fuera Superman. Nadie sabía que Superman tenía una debilidad, y no era la kriptonita, era la adrenalina de lo prohibido. Domingo, 1:30 p.m. El culto terminaba. El aire dentro del templo todavía estaba cargado de esa electricidad estática que deja la euforia colectiva. Mateo bajaba del altar bañado en sudor, con la camisa blanca pegada al cuerpo. «Tremenda ministración, hermano Mateo», le decía el pastor principal, dándole palmaditas en la espalda. Hoy el Espíritu Santo fluyó como nunca. Mateo sonreía, humilde, bajando la cabeza. «Toda la gloria es para él, pastor. Yo solo soy un instrumento». Un instrumento. ¡Qué gran verdad! Mientras guardaba su guitarra Gibson en el estuche forrado de terciopelo, su mente ya no estaba en el lugar santísimo. Su mente estaba cronometrando los minutos. Su esposa, Laura, se acercó con la niña en brazos. «Amor, ¿vamos a comer a casa de mis papás?» Hicieron mole. Mateo hizo una mueca de dolor ensayada, frotándose la sien. «Híjole, amor, no voy a poder. Me quedé de ver con los chicos del sonido. Tenemos que arreglar la consola para el evento de jóvenes. Va a ser largo. Mejor váyanse ustedes y yo las alcanzo en la noche». Laura lo miró con esa confianza ciega que tienen las mujeres que aman demasiado. Le dio un beso en la mejilla. «No te esfuerces tanto, te ves cansado». «Es por la obra, mi vida, es por la obra». Mateo esperó a que el coche de su esposa doblara la esquina. Su postura cambió. Los hombros se relajaron. La santidad se evaporó como el alcohol al sol. Caminó hacia su propio coche, un sedán deportivo color plata. Se quitó la corbata y la lanzó al asiento trasero. Se desabrochó los 2 primeros botones de la camisa. Sacó un teléfono desechable de la guantera. Un solo mensaje. «Ya estoy en el lobby. Habitación 304. No tardes». Arrancó el motor.
puso música. No puso a Marcos Witt, puso rock clásico, fuerte, pesado. El levita había salido del edificio. El hombre hambriento acababa de entrar en escena. El Hotel Real de la Sierra estaba a las afueras, camino a Silao. Lo suficientemente lejos para no encontrar a ningún hermano de la congregación, lo suficientemente cerca para ir y volver en 3 horas. Mateo no sentía culpa, al menos no todavía. Se decía a sí mismo que necesitaba ese escape. La presión de ser perfecto, de ser el ejemplo, de sonreír siempre, era agotadora. Ella era su válvula de escape. Entró en la habitación 304. El aire olía a lavanda artificial y aire acondicionado. Ella estaba ahí, sentada al borde de la cama. No era una desconocida que conoció en un bar. Eso hubiera sido demasiado arriesgado, demasiado sucio. El diablo es sutil. El diablo trabaja con lo que tiene cerca. «Llegaste tarde», dijo ella, con un tono de reproche juguetón. «El pastor se extendió en la prédica», respondió Mateo, cerrando la puerta con seguro. Pasaron 2 horas, 2 horas donde el hombre que cantaba «Digno eres tú» se entregaba a todo lo que la Biblia llamaba carne. En ese cuarto de hotel no había Dios, solo había piel, sudor y el silencio cómplice de las cortinas cerradas. A las 5 p.m. la alarma del teléfono sonó. El hechizo se rompió. Era hora de volver a ponerse el disfraz. «Tengo que irme», dijo Mateo, vistiéndose rápido frente al espejo. Se miró, vio al líder de alabanza, se arregló el cabello. «¿Nos vemos el próximo domingo?», preguntó ella. «Si Dios quiere», respondió él, usando el nombre de Dios en vano con la naturalidad que quien respira. Salieron del hotel separados, pero ella le pidió un favor. «Mi coche no arranca. Lo dejé en el taller ayer. Vine en Uber. ¿Me puedes acercar al centro? Me bajo antes de llegar a la zona peatonal». Era un riesgo estúpido. Pero Mateo se sentía invencible. La adrenalina de la tarde lo hacía sentir que volaba. «Súbete, pero te acuestas en el asiento de atrás si vemos a alguien conocido». Ella se subió, pero no atrás. Se subió en el asiento del copiloto.